Radiar es comprar y vender, en el ámbito económico, compra y vender cosas, entonces se llamaba así. Hasta que pude conseguir la palabra adecuada y es negociando la fe. ¿Okay? Así se llama el mensaje. Bueno, les decía, vamos a leer esto con atención, por favor. Yo voy a hacer un negocio y que tengo posible, disculpan, por favor. Dice, este mensaje va dirigido a ti en particular. O sea, esto no es un disclaimer como las películas que normalmente dicen, este mensaje no va a ayudar a nadie de referencia en particular, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, este es lo contrario. Este mensaje va dirigido a ti, 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 a cada uno, y a mí principalmente, que entienden eso en particular. Y la única intención que tiene este mensaje es incomodar, hermanito. Es la única intención. Por lo digo, si en algún momento usted se siente aludido, no se haga que con usted. ¿Okay? Quiero que entienda lo siguiente. Muy probablemente ya una persona que tiene la oportunidad de estar en la enseñanza que he compartido, no sé qué concepto me tendrán, si soy tajante, si soy tal vez una persona muy idónea para enseñar estas cosas, no me culpe a mí, culpe a Dios, y me cobarde o pregúntele a él que me mande estas palabras, que yo con pena a veces predico porque no le digo, ¿por qué me ponen estas cosas a mí? Y hago mi mejor esfuerzo para que usted no se sienta herido, hermanito. Pero también quiero que usted recuerde que no lo digo yo, lo dice la palabra, Dios ama y disciplina a quien por mismo toma. ¿Okay? Entonces, si usted tiene algún malestar en este mensaje, si siente que se incomoda, si siente que eso le está doliendo, que le están dando duro, no la coja contra mí. Yo solamente soy un emisario, soy una persona que pone su boca para que el Señor fluya y hable. Y créanme, hermano, lo insto que usted también vaya preparando un mensaje, porque no hay cosa más hermosa, y la razón por la cual me siento tan privilegiado de estar aquí es que el que parte y reparte, dígale que está al lado, ¿verdad? Si tú repartes, te toca más. Dile que está al lado. Dile que está al lado. Si tú repartes, te toca más. Entonces, venga, hermano, reparte también para que se toque más. Bien, quiero que entienda algo, porque esto es realmente para mí vital aclararlo. Esto es una serie más o menos de 3 domingos. En lo que estoy tratando de hablar de una manera en la que nunca, yo siempre digo las cosas como van, pero estoy tratando de acomodarlas para que usted las entienda mejor. Escuchen, no tome a personal de mi parte hacia su parte lo que va a ver en el mensaje. No piense que yo lo estoy atacando, no es mi intención, no, en lo absoluto no. Porque así como usted, yo soy más y 3 veces pecador que usted. Yo estoy aquí porque reconozco que necesito la perfección del Señor y solo Él me la puede dar. Y lo reconozco a Él como ese ser que es el único que me puede ayudar. Y ustedes en su lugar están, espero yo, en la misma posición en la que yo estoy. Pero yo quiero que reconozca, hermano, que cuando Giovanni comparte un versículo o una palabra, de igual manera, en esta ocasión que lo hago yo, no es mi intención arremeter con nadie en particular. Ese mensaje no lo puse ahí yo. Dios me usó para ponerlo ahí. Es decir, Elías no tiene nada en contra de Jeff, no tiene nada en contra de John, no tiene nada en contra de nadie. Yo estoy aquí y yo le pedí a papá esta mañana en oración porque estaba nervioso. Le dije, y yo no me pongo nervioso nunca, que lo diga Jeff, que me ha visto hablar más de 1000 personas. Dije, papi, mira, de lo que sea que tú le vas a dar, yo también tengo que a mí. Y con esto le quiero decir lo siguiente: con lo que se va a ver en el mensaje
Ok, entonces Romanos 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La última vez que yo compartí un mensaje con la congregación, el día anterior mi papá me dijo que yo vi que la palabra era buena, pero cuando la engolí, me fue amarga y me amargó la hija de Dios. Me amargó el vientre, así fue la palabra para mí, amarga. No sé si con qué fue amarga. Si usted se quejó y usted tiene de pronto en mí un concepto no tan bueno, entonces quiere decir que la culpa usted fue amarga. Entonces quiere decir que no me pasó solo a mí. Dele gracias a Dios que la obra entonces se está haciendo y perfeccionando en usted. Ojo a lo que viene. Dice, al judío primero, o sea, al que vamos a tomar al judío en este momento, ya sabemos que judío, no judío, gentil, etc. Al judío, pongámosle al cristiano, es decir, que entiende a su hermanito que vino hoy aquí a la congregación, a esta celebración a recibir, o sea, es para usted primero, para el griego, es decir, para el decimos, para el solemnismo, para todo el mundo, dice que porque en él, ¿de quién habla? ¿De quién habla? Voy a leer de nuevo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él, ¿de quién habla? Del Evangelio. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por fe vivirá, o el justo vivirá por la fe en algunas otras versiones. Ahora, vamos a desglosar eso, ¿sí? Vamos a desglosar eso y vamos a empezar a ver puntualmente qué es lo que nosotros podemos ver en esta escritura. ¿Puede darle por favor a la siguiente? Gracias. Dice, se revela por la fe y para fe el Evangelio. Ojo con esto, el Evangelio es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida revelado. ¿Por qué? Porque por el Evangelio conocemos a Jesús. De lo contrario, sin el Evangelio no sé si es posible conocer a Jesús. Se revela por fe y para fe. Es decir, que sin fe es imposible recibir el Evangelio. Dígale que está al lado, si no tienes fe no recibes el Evangelio. Vamos. Si no tienes fe no vas a recibir el Evangelio. Dígale, Señor. Vamos. Excelente. Ahora, para entender mejor este asunto vamos a comenzar desde cero. ¿Y saben qué es lo curioso? Que para comenzar desde cero hay que ir hasta el final. Entonces vamos a comenzar por el final de esta enseñanza. No lo iba a hacer así. Esta mañana hablando, todo se volvió. Yo no sé si a Giovanni le pasan estas cosas, todos solamente a mí. Yo venía hablando las cosas de una manera y esta mañana me puedo hablar más. Casi yo, mi esposa estaba testigo, porque anoche estuve dedicando a este mensaje, terminando algunas cosas, 3 horas. Y de esas 3 horas, el 70% de lo que hice se perdió. Entonces, vamos a empezar de nuevo de lo que recordaba. Ahora, vamos entonces para empezar desde cero, vamos a ir a Marcos 10:13. Marcos 10:13 dice, y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. ¿A quiénes reprendieron los discípulos? A quienes los presentaban. Los reprendieron. Pregunta, ¿por qué los reprendieron? Estaban acercándose a Dios, muy bien. ¿Quién más? Los reprenden porque no querían que los niños se acercaran a Jesús. Ahora, presten atención a lo que entonces sucedió adelante. Dice, Jesús se indignó. ¿Quién me dice por qué se indignó Jesús? Porque no dejaban que los niños vinieran acá. ¿Ok? Quiere decir que al Señor le indigna que los niños no se puedan acercar a Él. Pero Él no se indigna con los niños. Él se indigna con quien no permite que los niños se acerquen a Él. ¿Me estoy haciendo entender? Les digo, dejen los niños venir a mí y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. ¿De quién? De los niños. De los niños es el reino de Dios. ¿Quién me dice aquí cuántos niños hay? Ok, muy bien, entonces tenemos la pauta. ¿De quién es el reino de los cielos? De ellos. Muy bien, ahora seguimos. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará a él. Pregunta, ¿pueden estos niños recibir el reino de Dios? Sí. Pero aguarden un segundo, aquí atrás dice que el reino de Dios es de ellos. Entonces, ¿ellos lo reciben o es de ellos? ¿Ellos lo reciben? Escuchen. De cierto les digo que cualquiera, ¿quién? Cualquiera. ¿Usted quién es? Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos
Y es muy sencillo. Porque los niños creen, se creen sin tener que ver lo que Dios está diciendo. Excelente. A mí me encantó un ejemplo que mi esposo hace como 2 fines de semana, que decía, ustedes tienen una camioneta, se la da a un niño, y el niño le dice, usted le dice, niño, te cambio esa camionetota por un fin de semana en el parque de Barranca, allá, por esos lados. El niño sin mente le entrega las llaves porque piensa en el disfrute que da. Pregunto, ¿ustedes creen que el niño va a pensar con que voy a llevar a mi mamá al trabajo? María Paula está pensando, mi papá con qué va a hacer ahora las carreras, Antonella está diciendo con qué va a llevar mi papá a los domicilios ahora. ¿Será que eso sucede? Pregunta, ¿algunos de ustedes ponen duda del ejemplo de Giovanni? Es decir, si en estos momentos se le da una carta a María Paula, ¿ustedes creen que si a ella le pintan pajaritos en un viaje para el parque del café, para Paraca, yo que sé, los animalitos para la piscina, ¿ustedes creen que de verdad ella va a pensar 2 veces si le proponen ese negocio? Ojo, ¿están seguros de eso? ¿Les consta? ¿Están seguros que un niño puede hacer eso? ¿Cierto? Vamos bien. Ahora, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Ahora, yo a través de lo que estoy haciendo aquí espero ser de bendición para ustedes. Dentro de mí, aparte de estar hablando, también hay otros niños igualito a ustedes que están recibiendo. Entonces, está poniendo, no yo, Dios, sus manos sobre ustedes con esta palabra y los está bendiciendo. Ojo, la verdad conocida nos hace libre, estamos conociendo verdad. Ahora, interesante se vuelve. Constantemente nosotros solemos tomar de manera tan literal los pasajes. Miren que yo pregunté, ¿cuántos niños hay? Respondieron 2. ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay? 2 infantes, ya, no más de ahí. ¿Por qué? Porque leemos y somos muy literales. Los pasajes bíblicos para nosotros son una enseñanza literal. ¿Qué terminamos entonces precisamente a causa de eso por no ver realmente lo que escrito está? Ese es un problema serio. ¿A quién le pasa aquí que tiene que leer y releer? No solamente estoy hablando de la palabra, cualquier otra cosa. ¿A quién le pasa? ¿O me pasa solo a mí? Ok. Yo lo que un montón de veces, no se preocupen. Así que léalo luego conmigo que eso no le va a hacer nada. Ahora, nosotros terminamos entendiendo los pasajes de manera literal. Yo leí de corrido, ustedes leyeron conmigo, leyeron otra vez allá supongo, y dice que decía que cualquiera que no reciba, y dice que el reino de Dios es de los tales, es decir, de los niños. Ya sabemos entonces que nosotros, si queremos recibir el evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos como niños. Pregunta, ¿por qué será que el Señor nos manda a hacernos como niños? Para creer. Nosotros, si nos hacemos como niños, podremos llegar a tener la capacidad, o sea, ya estando como en estado de niño, ya tendremos la capacidad de creer en el evangelio. De lo contrario, no nos va a entrar. Dígale que está al lado, hazte pequeño, para que te entre el evangelio. Entonces, dice, constantemente solemos tomar de manera muy literal los versículos bíblicos. Terminamos por no ver lo que está escrito. Ahora, por lo tanto, somos ciegos a lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Yo quiero que tu hermanito, como este mensaje se la plantea, será que yo entonces he leído la Biblia y he pasado desapercibido por todos los detalles porque hasta ahora soy ciego. ¿Quién estando aquí en Confraternidad Cristiana de Filadelfia se dio cuenta que era un evangelio? Yo pensé que me pasó solamente en auto, también, perfecto, también. ¿Quién se dio cuenta? No sé si le ha pasado que usted está en un proceso de dejar de ser evangélico y volverse cristiano. ¿Quién supo eso? Presten atención. Dice, nosotros hemos venido ciegos, o sea que ahora en adelante, como yo le estoy pidiendo ahora, como una práctica, esto que va a aprender aquí, ya es que usted se vuelva, simplemente ya entendido, ya es consciente que es ciego, pero vuelva a ser niño para que pueda ver. ¿No? Dice que entonces, para venir al Señor se requiere hacerse niños, es decir, volverse y explicar lo que esto realmente implica, perdón, y contemplar lo que esto realmente implica, como los niños es precisamente eso. ¿Sí? A ver, vamos. Préstame un momentito, por favor, mi hija. Te lo doy, gracias. Gracias. ¿Vieron eso? ¿Qué vieron? Confianza. Ya te lo devuelvo, me lo devolvió. ¿Qué hice yo? Pues se lo devolví. Pregúntenle a ella si pudiese responder de manera un poco más
más crecida y más madura si ella no se inculca que yo sé que voy a comer. Yo no sé si ustedes están entendiendo ya todo el mensaje. ¿Ok? Ahora, presten atención que esta fue la base del mensaje. Esta fue cuando papá me dio la palabra por primera vez. Yo recibí fue esta porción que les voy a leer. Tenemos un serio conflicto con Dios al impedir el acercamiento de los niños al reino. Nosotros muchas veces ni cuenta nos damos de la responsabilidad tan amplia que tenemos al ser ejemplo a seguir para ellos. Tú no te has dado cuenta del ejemplo que tú eres para ti. Tú no te has dado cuenta del ejemplo que tú eres para tus hijos. Tú no te has dado... Ni yo me he dado cuenta. Y algunos dirán por ahí que no tienes hijos. Y eso es lo que ustedes creen. Somos un ejemplo a seguir para ellos. Y Dios nos llamará a cuenta por ello. Dios va a pedir cuenta por lo que ustedes están haciendo cada uno con sus hijos, por si no sabían. Pero no se refiere a ser buenas personas, inculcando valores en ellos para que no roben, para que no maten, para que no mientan. Esos asuntos son meramente humanos, o sea, son terrenales. Eso cualquiera lo hace. ¿Cuánto creen ustedes que de la sociedad, toman ustedes del 100% y le inculcan a sus hijos que no roben, que no maten, que no mientan? ¿Cuántos creen? La gran mayoría, por lo general todo el mundo tiene esa intención. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿estamos haciendo algo extraordinario y inculcar eso a nuestros hijos? No, es algo que sí o sí, eso es un estándar, eso es algo que se tiene que hacer. Se da por sentado. Entonces, dice, no solamente es inculcar esos valores porque eso es meramente humano y de eso realmente está lleno el mundo. Ahora, cuando se refiere al reino, estamos hablando de una heredad no corruptible. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Pregunta, ¿será que el cielo y el reino de los cielos se puede corromper? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Ya sabemos que nosotros llegamos pelados, con las nalguitas blanquitas bien peladitas, y así mismo nos vamos, aunque vestidos nos vamos así. A todos nos toca de la misma manera. Ahora, sembrando para la eternidad, que es lo que realmente nos interesa en este mensaje, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. La pregunta es, ¿qué nos asalta ahora? ¿Cuál es la pregunta que nos asalta? ¿Cómo sembramos para la eternidad? Yo tengo que dar un ejemplo a los hijos, ¿cierto? Aquí dice que yo tengo que dar ejemplo a mis hijos y yo lo tengo que dar sembrando para la eternidad. Pregunta, ¿cómo sembramos para la eternidad? ¿Enseñándole qué? Ok, y si tú no eres niño y no lo conoces, ¿cómo se lo enseñas? Quiere decir que tú no puedes enseñar lo que no sabes, ¿cierto? Exacto, ahí está el punto. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Pero ¿cómo le enseñamos a sembrar para la eternidad si tú y yo no sabemos? Tú y yo no sabemos sembrar para la eternidad porque sencillamente no conocemos el Evangelio. ¿Quién me dice por qué no conocemos el Evangelio? Exacto. No hemos sido niños. Ojo que esto es como un silogismo. Una cosa lleva a la otra. Es la razón por la cual nosotros no podemos mantenernos en pie si nos rajan los tobillos. Porque no hay una base y así estamos nosotros en la vida de Cristo. No tenemos una base porque la base que creemos firme no es una base firme, es una base que se cayó hace tiempo y nosotros pretendemos estar agarrados en la baranda sin darnos cuenta que la base se cayó hace rato y estamos colgando. En cualquier momento se nos va a dar la fuerza y nos vamos a caer. Y es allí cuando me voy a ir a la iglesia, siempre todo lo mismo, yo creo que con la familia me voy a tomar un respiro, un tiempo, hoy no voy, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Imagínense ustedes que ustedes necesitan colgar algo allá mismo y se montan en ese parlante, ¿cierto? Ustedes creen que esa es la base que está firme, pero resulta que ese parlante, esa base, era simplemente temporal. Ustedes se montaron y cuando se les estaban quitando, ustedes en vez de bajarse de allí y poner una nueva base importante, se agarraron con lo que tenían allá arriba porque les dio miedo de volverse en su estado anterior y tocar el suelo. Y eso es lo que nos da miedo a nosotros. Nos da miedo de volvernos al estado anterior y tocar el suelo. Nos da miedo volvernos humildes y volver a tocar el suelo y empezar con los movimientos necesarios para poder construir una fe y una vida verdadera en Cristo, es decir, recibir un evangelio realmente como Dios lo manda. Por eso nosotros no nos volvemos niños, porque como nos creemos grandecitos, creemos que todos lo sabemos, entonces no nos interesa devolvernos. Eso es un estado anterior, es deprimente, es humillante y nadie se puede humillar. ¿Estamos? Entonces, por cuanto no hemos sido niños, por cuanto estamos ciegos y por no estar ciegos no podemos recibir el Evangelio. Y mientras no recibamos el Evangelio, no podemos enseñárselo. ¿A quién? A los niños. Pero resulta que hay un problema serio ahí.
Porque el Señor, si usted no se acuerda, hermanito, inmediatamente, lo que leíamos hace un momento en Marco, decía, dejen los niños venir a mí y no los impidan. Hay un versículo, no recuerdo en este momento, que dice que hay condenación o hay una represión para aquellos que impiden a los niños venir a la iglesia. Decía, es un asunto serio, ¿ok? Es un asunto serio, porque nosotros, ojo, ¿quién aquí conoce un dicho que dice que de conocer la ley no te exime de la pena o del delito, de lo que sea? ¿Estamos? O sea, que no puedes llegar a ser tú, claro, no sé qué, tú hiciste, Señor, yo no sabía. Como dice una canción de uno de cantos de un grupo español, se nos dice, claro, que el diablo se arroja con cuentos, y qué tal si aquellas cosas son cuentos de niños, pero si Dios existe, te harás cuando lo veas, porque estará allí aunque no creas. Digas que hay un clip que yo no creía, y él te dirá, bueno, en el infierno quedan plazas vacías, y al llegar tu vacante, alguien que te espere paciente, un tipo de rojo con cuernos y al verte. Dice una canción, quiere decir que nosotros podemos empezar adelante de papá diciendo que yo no sabía eso. Dice, cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino. ¿Usted sabe qué es una piedra de molino? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verla o de pronto yo? Una piedra de molino, pero eso barato era 2 metros de diámetro, ¿sí? En los cuales, bien fuera tracción humana, iban aquí moliendo, ¿sí? Ese era el molino, en ese trabajo así. Dice que mejor le cogiese una piedra de esa, amarrarse al cuello y que lo enganche y lo mande al profundo del mar. Mire, hermanito, yo no sé si usted se dio cuenta de esa analogía porque es muy literal. En este caso, le voy a decir, sea literal con eso, imagínense. Y siendo literal con eso, se va a dar cuenta que si tiramos una piedra de eso, amarrada al cuello, antes de que toquemos agua, ya estamos muertos 3 veces. Porque ese peso nos va a dar y nos va a partir la tráquea en 3 formas diferentes, en las cuales ya está listo para la foto antes de tocar agua. ¿Me está entendiendo, hermanito? Sí. Quiere decir que mientras usted no se preocupe por usted y aprender el evangelio para poder enseñar a los pequeñinos, usted está siendo responsable de una cosa semejante y dice, mejor que hagan eso. ¿Cuántos salen de aquí que va a ponerse una piedra en el cuello ahora? Ok. Precisamente el mensaje es para que usted no salga a hacer eso. Nosotros no podemos pretender inculcarle el evangelio a los pequeños, ¿sí? Si nosotros no tenemos el evangelio entre nosotros, porque sencillamente no nos hemos hecho como niños para poderlo recibir. ¿Cómo es posible que a mí Esteban me demande algo que yo no tengo? Esteban me dice, pásame ese carro por agua, pero lo tiene Giovanni. Si yo no se lo recibo a Giovanni, Esteban me lo está pidiendo a mí, yo no lo puedo entregar a él. Yo tengo que primero recibírselo a él para luego dárselo a él. ¿Me estoy haciendo entender? Y si me dice que para recibirlo tengo que hacerme como un niño, es lo que tengo que hacer para dárselo. Porque me están diciendo una ley, un estatuto que dice, si tú no le pasas el tarro de agua plena, te vas a tener con eso. Tu consecuencia, o es mejor que te hagas esto para lo que te puede pasar, o lo que el tipo fijo te va a pasar, no digamos de esa manera, si tú no haces eso. ¿Ustedes me están entendiendo? Ok. Les decía entonces que tenemos una gran responsabilidad, pero bueno, por lo mismo, ¿quién aquí cuando yo hablo de niños sigue pensando en niños? ¿Quién aquí cuando yo hablo de niños sigue pensando en niños? ¿Sí? Ok. Tengan en cuenta los dos, hermanitos. La Biblia siempre va a tener 2 enseñanzas, una literal y una no literal. En este momento, la palabra nos está diciendo a nosotros que si no somos un ejemplo para esos pequeñines, incluye a las niñas, a los adolescentes, a los pubertos, a todos ellos nos incluye, nosotros siendo ejemplo a través del evangelio que tenemos que aprender para poderlo vivir y poder enseñar a ellos, si nosotros no lo hacemos, estamos incurriendo en esta falta. Eso es grave. Pero escuchen bien, ¿cuántos niños hay aquí? Todos. ¿Ustedes creen que es niño? Claro, él es niño porque él se ha hecho niño para poder recibir lo que nos comparte a nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Quiere decir que antes que yo hace mucho tiempo de yo solamente que me lo están recordando.
El Señor nos manda a ser como niños precisamente porque no tenemos la facultad de entender las cosas como un niño las entendería. Y sobre todo, no solamente entenderlas, sino recibirlas y creerlas. Es la razón por la cual nosotros patinamos una y otra vez en los mismos conceptos y los mismos rudimentos básicos de la fe, porque nos hemos negado a creer en el reino de Dios como se debe creer. Para entender esto mejor, vamos a continuar entonces en Marcos 10:13, y dice el pasaje: y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. La pregunta es: ¿a quién reprendieron los discípulos? ¿A los niños? La respuesta es no, reprendieron a esos que presentaban niños delante de Jesús. Al verlo, Jesús se indignó. Aguarden un segundo y vamos a hacer un par en esta parte, y es: ¿por qué se indigna Jesús? Jesús se indigna porque hay alguien negándole la entrada a los niños, hay alguien negando a los niños el acceso a Él. Es decir, que Jesús se indigna con la persona que hace que los niños tengan tropiezo para recibirle. Es decir, que no le gusta que una persona ponga impedimento a que los niños se acerquen. Recordemos entonces que ahora ya no estamos hablando de manera literal en la que nosotros somos los niños, Recordemos entonces que ahora no estamos hablando de manera literal donde los niños son simplemente infantes, sino que estamos entendiendo que todos somos niños porque debemos hacernos niños para poder recibir el reino de Dios. Ahora, al verlo, Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. No dice que los niños están en el reino de Dios, no dice que los niños volverán al reino de Dios, dice que de los niños es el reino de Dios. Pero quiero que entendamos algo, y es que algo es mío cuando yo lo hago propio, y ese algo mío cuando yo lo hago propio me hace entender realmente lo que yo estoy recibiendo. Ahora, de ellos es el reino de los cielos. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. El Señor nos está hablando claramente y nos está dando una pauta, enseñándonos cuál es el camino más directo para recibir el reino de Dios de manera eficiente o simplemente como es debido, y es que nadie que no pueda hacerse niño, dice de hecho cualquiera, no está diciendo un niño, está diciendo un adulto, está diciendo cualquiera. Dice el versículo 15 de Marcos 10: de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Aquí nos damos cuenta que ya no habla literalmente de un infante, de un pequeño, sino que está hablando de cualquier persona que debe hacer su fe y su creencia como la de un niño para que éste pueda recibir el reino de Dios. Ya vimos que en un ejemplo citado anteriormente, es que si tú le propones a un niño que él deje su camioneta o cualquier juguete por un fin de semana de recreación en un parque natural o cualquier cosa que a él le guste y le emocione, él no va a dudar ni va a pensar dos veces en hacer ese intercambio, porque él no está pensando en lo que puede hacer con la camioneta, ni está sujeto a decir: ¿y ahora con qué voy a transportar a mi papá? O mi papá con qué se va a mover. A él no le importa eso. Él simplemente va a entregar lo que sea que tú le propongas por otra cosa que tú le estés dando a cambio, sin incluso saber si es mejor o no. Ahora, es importante tener esto claro, porque si no nos hacemos como los niños, no podremos recibir el reino de Dios. Y si no recibimos el reino de Dios, estaremos siempre estancados en lo mismo y en lo mismo. Y hay muchas personas que realmente no crecen en la fe porque están estancadas en lo mismo, porque sencillamente al no aceptar lo que el Señor les está dando, al no aceptar el reino de Dios como Dios lo propone, como Dios lo exige, sencillamente se vuelven personas que acumulan información de lo linda que es la palabra, se acumulan información de lo buena que es la enseñanza, pero al nunca aplicarlo no aprenden a vivir por principios bíblicos. Por lo tanto, siempre estarán enceguecidos y jamás podrán ver las cosas como son, porque sencillamente no se han hecho niños. Ahora, entonces tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo, dice el verso 16. Jesús bendice a los niños, pero sobre todo se indigna con aquellos que evitan que llegue a Él. Ahora, muchas veces nosotros, siendo literales, ya hemos hablado de ello, nosotros en nuestro pensamiento literal diríamos: pues si yo no llevo a mi hijo a la iglesia, o si yo no llevo a mi sobrino a la iglesia, o si yo no llevo a este infante a la iglesia, entonces yo estoy pecando porque estoy impidiendo que el niño vaya, o si yo le digo que no vaya. No. Hermanito, no piense de la manera literal en la que normalmente las personas suelen pensar.
Aquí lo que está diciendo es que cualquier persona que decida creer el reino del Señor y nosotros, ojo, estoy hablando de cualquier persona, un adulto, cualquier persona que decida hacerse niño, pero que aún queriendo llegar al reino de Dios, un otro adulto, otra persona se lo quiera impedir, tiene un tropiezo bastante fuerte. Y de hecho ya habíamos hablado hace un momento en la cita bíblica que estábamos exponiendo que le es más factible tomar una piedra de molino, amarrársela al cuello y lanzarla al mar. Y reitero que antes de tocar agua ya está muerto porque sencillamente le ha partido la tráquea en 1000 pedazos esa piedra. Pues si no saben un poco de historia, las piedras de molino eran piedras que podían tener hasta 2 metros de diámetro, en las cuales una persona, o digamos de bien fuese trabajo de tracción animal o tracción humana, tenía que empujarla para que pudiera moler. Entonces, si nos damos cuenta de esto, es realmente algo bastante fuerte para un castigo. Y miren que Jesús lo compara a esto. Dice que alguno que le impida la entrada al reino de estos pequeñines. Es decir, que estos pequeñines son los que nosotros debemos cuidar. Las personas que están a nuestro alrededor son pequeñines en la fe porque ellos, en el momento en el que generan un interés por las escrituras, nosotros somos las personas encargadas y obligadas, por así decirlo, de guiarles en el camino, y nosotros no podemos ser esa piedra de tropiezo para ellos. Pero lo más interesante es que a veces nuestro mismo yo adulto es esa piedra misma de tropiezo para nosotros mismos y en ese niño interior. ¿Por qué? Porque pretendemos recibir un reino que no es de esta naturaleza con una mentalidad carnal. Es la razón por la cual jamás vamos a creer en las cosas que Jesús tiene para nosotros y que el reino de Dios tiene para nosotros. Porque sencillamente cuando avanzamos un poco nos damos cuenta el conflicto tan grande que tenemos en impedir el acercamiento de los niños al reino de Dios. Nosotros, en esa toma literaria de los ejemplos, de los versículos, creemos que simplemente eso se limita a ser buenas personas. Eso es algo estándar, eso es algo que realmente no añade ningún tipo de plus, no añade ningún valor agregado a la crianza de un niño. Lo digo porque constantemente al tener ese mal hábito de coger las cosas a literal, terminamos malinterpretando los pasajes bíblicos. A veces, de hecho, ni siquiera los leemos, no entendemos lo que está escrito porque sencillamente no nos dimos a la tarea de regresarnos y leer cautelosamente, o porque no nos dan la intención del corazón no es abrirse para creer lo que está escrito. Ahora, si nos hacemos como niños y nos volvemos como niños, implica que nosotros entendamos que no es puntualmente el asegurar el acercamiento a Dios como, por así decirlo, educar a mi hijo para que no robe, para que no mate, para que no adultere, para que no desee la mujer del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es suficiente, porque personas allá afuera están simplemente haciendo lo mismo sin necesidad de tener a Cristo en su corazón. Es decir, cualquier persona del común educaría a su hijo para que guardara estos valores. No tiene que ser un hijo de Dios, ni tiene que ser un cristiano, ni un llamado reconocido evangélico para que quiera y pretenda incorporar estos valores en la vida de su hijo. Es decir, que no nos sirve de nada, en lo absoluto. No nos sirve de nada pretender inculcar estos valores dentro de nuestros hijos si creemos que con esto estamos haciendo un diferencial. En lo absoluto, no. Ahora, Dios nos llamará a cuenta por ello. Es decir, no se refiere a que sean buenas personas inculcando estos valores que ya mencioné hace un momento, sino que otras cosas más adelante que trascienden mucho más, porque estos son asuntos meramente humanos, solamente son cosas que dependen de la naturaleza humana. Pero, ¿a qué se refiere entonces el reino? El reino es una heredad no corruptible, porque es una heredad que no es de esta naturaleza, no es de este mundo es carnal, es vano, pasajero, es material, y lo que realmente importa es recibir un reino que es espiritual. Pero lamentablemente nosotros tenemos la mentalidad de juzgar de forma carnal un reino que no es de este mundo, no es de esta naturaleza. No podremos jamás entrar en un reino espiritual con una mentalidad carnal, en resumidas cuentas. Y esa es la razón por la cual no obtenemos, esa es la razón por la cual nosotros padecemos y creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente se vuelve infructuoso cada intento que tenemos por nosotros acercarnos o heredar cualquier tipo de galardón en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabemos sembrar para la eternidad.
Recordemos que en el mensaje que se vio la última vez, que era hazte hombre, decía los parámetros que componen a la persona que debe hacerse hombre, es decir, la hombría desde el punto de vista de Dios. Y recordemos que esto no es un tema de algo que tenga que ver con si eres hombre o mujer, esto simplemente tiene que ver con un tema con que eres una persona que busca de Dios y que necesita entender cómo Dios nos ve a nosotros y cómo tenemos que comportarnos. Dice que, para resumirlo y parafrasear lo que se dio en esa enseñanza, es que el hombre rechaza la pasividad, ¿sí? Rechaza la pasividad, acepta responsabilidad, enseña correctamente, ¿sí? Y siembra para la eternidad. Esas son las 4 claves. Y recordemos que, para resumirlo, decíamos, rechaza la pasividad, viendo a Adán cómo fue de pasivo cuando Eva fue y tomó el fruto prohibido y lo comió. Entonces, y luego no aceptó responsabilidad cuando le dijo, ¿qué hiciste? Y él le dijo, Señor, la mujer que me diste por esposa, haciendo lo que era sencillamente un cambio de culpas, porque él lo que hizo fue cederle la culpa a Eva y a su vez culpar a Dios, y le dijo, ¿viste? Tú me diste la mujer, entonces a fin de cuentas la mujer que me diste fue la que me llevó al pecado, pero la mujer me la diste tú, o sea que tú eres el responsable de mi pecado, porque nunca somos responsables de nada, porque nunca queremos admitir nuestras faltas, porque siempre estamos buscando culpa a Dios por lo que sale y no sale bien. Es decir, que nosotros no tenemos esa cultura de sabernos maduros en la fe y decir, acepto mi responsabilidad. Entonces no rechazo la pasividad porque la admito, porque no soy activo, porque no estoy en pro de hacer lo que sé que tengo que hacer sin que nadie me lo diga. Debo rechazar la pasividad, debo también, aparte de eso, aceptar la responsabilidad, que obviamente Adán no lo hizo, y aparte de eso debo enseñar correctamente, ¿sí? Que Adán tampoco lo hizo, y por último debo sembrar para la eternidad. Y Adán lo que buscó fue sembrar para la carne y cegó corrupción y muerte, que es lo que uno siempre va a recibir de lo que siembra para la carne. Ahora, en este punto vamos a ver que no podemos sembrar para la eternidad en un reino no corruptible porque sencillamente no sabemos. La pregunta es por qué no sabemos sembrar para la eternidad. Y no sabemos sembrar para la eternidad porque nadie nos ha enseñado, pero al mismo tiempo, por más palabra que recibamos, no podemos verlo porque no hemos decidido creer en el reino. Dice, en el ejemplo que les voy a dar actualmente, vemos cómo podemos sembrar para la eternidad, pero no podemos nosotros enseñarles a los niños a sembrar para la eternidad porque nosotros no lo hacemos. Es decir, tú y yo no sabemos cómo sembrar para la eternidad, por lo tanto no tenemos cómo enseñarle a otros. Porque, vuelvo a lo mismo, no nos hemos hecho niños para creer el reino de Dios de manera tal que podamos recibirlo y entregárselo a otro. No hay forma en lo absoluto que alguien me mande a recibir algo para entregárselo a otra persona. Si yo no lo recibo, no lo puedo entregar. Y eso es lo que sucede con esta enseñanza del día de hoy. Algo muy importante que podemos ver en Marcos 10:17, y es siguiendo ese pasaje mismo que teníamos allí, es que el joven rico venía muy afanado y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él llega preguntando por algo y cualquiera diría, él sabe por lo que estaba preguntando, él sabe a lo que venía, pero realmente él no sabía a lo que venía porque era un ignorante. Para continuar con la enseñanza, entonces vamos a ver lo que sucede en Marcos 10:17, y la enseñanza que nos viene a traer ahora, el título que dice allí que es el joven rico, tienen algunas versiones, otras tienen otros títulos diferentes, pero lo interesante es el título que le ha puesto Giovanni, pastor de nuestra congregación, Confraternidad Cristiana de Filadelfia, para efectos de esta enseñanza, y es el joven miserable. Ahora, yo voy a rebautizar el título, pero más de acuerdo a lo que dice la King James, que es la traducción más fidedigna, donde nos expresa un título que reza de la siguiente manera: el joven gobernante. Y me voy a quedar con ese título y vamos a ver por qué, pero lo importante es que en Marcos 10:17 dice: cuando salía para continuar su camino, se refiere al Señor Jesús, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esto es muy interesante porque es precisamente lo que hablábamos hace un momento, cuando les expresaba que no se refiere a que le enseñas a tus hijos a no robar, a no matar, a no mentir, etcétera, etcétera. Eso es un estándar, eso es algo que ya todo el mundo lo hace, eso es algo que las personas, sean o no sean cristianas, sean o no sean creyentes, hacen.
Y la prueba de ello es lo que viene a continuación. En el versículo 20 dice, pero él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que desde que él era joven, desde que era pequeño, ha guardado todos estos mandamientos. Así como nosotros le podríamos inculcar a nuestros hijos que no roben, que no maten, que no adulteren, que no mientan, etc. Es decir, eso es algo meramente humano. Entonces, eso no tenía en lo absoluto valor alguno frente a lo que venía a continuación, es decir, no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 dice, entonces Jesús al mirarlo, lo amó. Ojo, escuchen, primero lo amó. Lo miró y lo amó primero y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, habla del joven rico, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, vamos a detenernos aquí a pensar, y es, ¿qué le estaba pidiendo Jesús al joven? ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo, algunos dirán, no, que venda todo, etcétera. Otros le están pidiendo, no, que simplemente salga de las muchas posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente allí está el punto, y es que él estaba ofreciendo un negocio. El título de esta enseñanza se llama Trading Faith, es decir, negociando la fe, precisamente por esto. Porque Jesús le ofreció un negocio, pero es que el negocio no lo ofreció Jesús. Cualquiera podría decir, no, Jesús lo ofreció. Y el negocio no lo ofreció Jesús. Quien propuso el negocio inicialmente fue el joven gobernante. La pregunta que nos acata es que no podemos pasar de manera tan literal sobre los títulos, sobre los textos, sin hacernos varias preguntas. Y la primera de ellas es el joven gobernante. La pregunta es, ¿gobernante de qué? Y por lo que vemos dice aquí que él le preguntó por la vida eterna, le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Quiere decir entonces que Jesús no le pidió una sola cosa, le pidió muchas, porque Jesús le pidió y le demandó todo lo que él tenía, y dice la palabra que él, abatido, se fue por esta palabra porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Ahora, muchas personas que suelen escuchar este mensaje podrían decir, no, es que yo tengo claro que es el reino de Dios, yo tengo claro que yo sí seguiría a Dios, que yo pondría a Dios por encima de la riqueza. Déjame decirte en esta mañana que en esta ocasión que es algo totalmente falso. Tú no vas a seguir a Dios, ni yo voy a seguir a Dios por encima de la riqueza, porque nosotros estamos en un estado miserable. Porque si el joven rico era rico en riquezas aquí terrenas, y aún siendo rico terrenalmente era miserable, ¿cuánto más tú y yo que no tenemos las riquezas que el joven rico tenía? Es decir, el joven rico no se preocupaba si tenía una casa gigante o tenía muchas propiedades, si tenía el carro último modelo. Tú y yo nos afanamos por esas cosas. Por lo tanto, si nos ponemos la mano en el corazón, tú y yo nos daremos cuenta que somos aún inferiores al joven rico, el cual hemos titulado el joven miserable. ¿Por qué? Porque el joven rico tenía muchas posesiones. El joven rico no tenía que ponerse a pensar si iba a ahorrar o no a ahorrar para comprarse un carro nuevo o para irse de viaje a donde quería. El joven rico tenía toda su economía resuelta. Y la cuestión aquí es que teniendo toda la economía resuelta, él no supo hacer un buen negocio porque sencillamente no conocía el valor de lo que estaba pidiendo. Yo puedo hacer una pregunta, y de hecho la pregunta ya se hizo, y es, ¿sabes tú cuál es el tesoro en el cielo? ¿Sabes tú cuánto cuesta un tesoro en el cielo? Por más que me digas que sí, la respuesta es no, no lo sabes. Porque si tú no sabes qué es tener todas las riquezas materialmente hablando, ¿cuánto vas a saber tú entonces cuánto cuesta un tesoro en el cielo? Continuando con la enseñanza, claramente reza el versículo, dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, eso de no mentir, de no robar, de no matar, eso no es suficiente. Eso no es algo que nos va a hacer mejores personas o nos va a hacer destacar sobre la media. Es decir, no tenemos posibilidad de sobresalir con unas aspiraciones tan bajas como esa. ¿Por qué? Porque eso es algo estándar, eso es algo que cualquier otra persona hace. Y en lo absoluto, eso no nos va a hacer sobresalir en lo absoluto, en nada prácticamente. Siguiendo con la enseñanza, tenemos entonces que el joven gobernante, ahora vamos a ver, ¿es gobernante de qué? Gobernante de su propio mundo, de su propio reino, porque él pregunta, ¿qué hago para recibir la vida eterna? La vida eterna es un tesoro que no hace parte de este reino natural, pero escuchen, la gente tiende a malinterpretarlo todo porque
siempre tomamos literalmente las cosas. Yo quiero que nos metamos algo en la cabeza. El joven preguntó por vida eterna, no inmortalidad. Y lamentablemente nosotros tenemos, por estar viendo muñequitos y muchos documentales, series, películas de superhéroes, de estar pensando en los superpoderes y en de cuánta cosa omnipotente o sencillamente supranatural que podamos nosotros tener en algún momento en nuestro cuerpo o en nuestro ser. Y no es así, porque es que la vida eterna no quiere decir que vas a ser inmortal y que nunca vas a morir. La vida eterna es un estado en el cual nosotros vivimos desde que estamos en la tierra. La pregunta es cómo accedemos a una vida que no es naturalmente carnal y no es humana. Y es muy sencillo, y es que estando nosotros en esta forma humana, nosotros morimos a lo que éramos en la carne y nacemos de nuevo en el espíritu. Por ende, una vez nacemos en el Espíritu, podemos recibir el reino de Dios y su vida eterna, que es espiritual. Una vez nosotros tengamos esa vida eterna y podamos acceder a ella, obviamente creyendo el Evangelio para que el reino venga a nosotros, ya vamos a hablar más adelante de eso en la siguiente entrega, nosotros podremos estaremos en la capacidad de recibir el reino. De lo contrario, no lo podremos hacer, porque no nos hemos vuelto niños, es decir, no hemos nacido de nuevo para nosotros recibir con agrado y como es debido el reino de Dios. Ahora, es interesante esto porque el joven rico dice la palabra que se fue abatido porque tenía muchas posesiones. Jesús no le pidió sino solo una cosa, por más que algunos dirán, no, es que tenía muchas posesiones. Él le pidió solamente una sola cosa, y es que se saliera de su reino para que el reino de Dios viniera a ser su nueva morada y para que estuviese bajo el reino de Dios, bajo el mandato de Dios. Pero él no lo quiso hacer así porque él estaba muy contento siendo gobernante en su reino. La pregunta hoy en día es, ¿tú estás dispuesto a salir de la posición de gobernante que tienes en tu reino para ser un esclavo libre dentro del reino de Dios? Digo esclavo libre no porque Dios nos llame a esclavitud, sino porque nosotros ahora vamos a estar bajo sujeción de sus estatutos, de sus mandatos y sobre todo de su estilo de vida, y es lo que realmente Jesús demanda de nosotros. Lo interesante de esto es que Él vino a preguntar por una vida eterna, la cual no estaba dispuesto a recibir porque el Señor le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Escuchen, esto no fue algo gratis, esto no fue algo que Jesús le dijo, mira, sígueme y te vienes conmigo y ya. Él dijo que ve y lo vende y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, que Él ya le estaba mostrando qué era lo que Él estaba comprando con esa venta que estaba haciendo. Lo que importa aquí es que él no entendió cuánto cuesta un tesoro en el cielo. Porque si yo en estos momentos tengo una valija llena de dinero o de lingotes de oro y le digo a alguien, te cambio esa botella de agua, por más sed que tenga, por esta valija de oro, de lingotes de oro, o esta maleta llena de billetes, la persona no dudará en lo absoluto, ni un segundo en decir, tómalo. ¿Por qué lo hace? La respuesta es muy sencilla, y es porque él sabe el valor que tiene lo que se encuentra dentro de la valija o dentro de ese maletín con lingotes de oro. Entonces lo hace porque conoce el valor. La cuestión aquí es que el joven rico no conocía el valor de lo que estaba pidiendo. Es la razón por la cual algunos pudieron haber interpretado inicialmente, el joven rico llegó preguntando por algo, él sabía lo que estaba pidiendo. Y yo voy a refutar eso diciendo que el joven rico no tenía ni idea de lo que estaba pidiendo. Porque si él hubiese tenido claro lo que estaba pidiendo, sencillamente hubiese accedido, es decir, hubiese acatado lo que Jesús le dijo. Pero como no sabía lo que estaba pidiendo, le pareció mucho entregar todo lo que tenía para obtener ese tesoro en el cielo que Jesús le estaba dando en intercambio. Ese tesoro que sabemos que Jesús no va a mentirle y que le va a dar sí o sí. Pero él prefirió sus bienes materiales y sus muchas posesiones por encima del tesoro en el cielo. Ahora, yo lo que quiero que ustedes entiendan, hermanos míos, es que ¿cómo es posible que nosotros nos creamos más inteligentes y más sabios que la gente de esa época, cuando bien la palabra dice que la palabra del Señor no pasa, y es sencillamente porque nuestra mentalidad es la misma? De hecho, pensamos que esa gente era, digámoslo de esta manera tan burda y tan vulgar, era un tanto bruta o era inferior a nosotros mentalmente porque no entendía las cosas, y nosotros ahora la vemos con claridad. Nosotros no vemos nada con claridad porque incluso aunque nos pase hoy en día no estaríamos haciéndolo. De lo contrario, entonces tú y yo tendríamos una vida muy distinta a la que ahora llevamos. ¿Por qué? Sencillamente Jesús nos está demandando eso todo el tiempo. Eso no es una oferta que estuvo solamente en esa época, sino que es una oferta que está todo el tiempo vigente. Es decir, esa oferta hasta el día de hoy sigue vigente para que las personas que deseen realmente acatar al llamado del Señor puedan gozar de esa vida eterna.
El Señor simplemente nos está pidiendo que dejemos lo que tengamos, no porque literalmente esté exigiendo de nosotros algo material, porque Jesús no necesita cuestiones materiales. La pregunta es por qué si Jesús tiene una naturaleza fuera de la de nosotros va a exigirnos cosas materiales, y es sencillamente porque Él quiere que nos desprendamos de lo material, entendiendo que lo que realmente nos aviva es lo espiritual. Sobre todo también teniendo en cuenta porque no hay nada que pueda señorear sobre nosotros. Es decir, nosotros tenemos el mal hábito. Y voy a hablar puntualmente del joven gobernante. Él tenía segura su comida, su techo, su casa, etc. Todo eso estaba seguro y él tenía su fe, su confianza y su descanso puesto en eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo me vienes tú a decir, o cómo te voy yo a decir a ti que tú y yo somos mejores que él cuando tú y yo no tenemos el resultado económico material, valga la redundancia, que tenía el joven rico y que podríamos aceptar esta oferta sabiendo que es un tesoro en el cielo? En lo absoluto no. Si a ti se te parece Jesús mañana y te dice deja todo lo que tienes y ven y sígueme, tú no lo vas a hacer, y tendrás tesoro en el cielo, tú no lo vas a hacer, porque tú estás pensando que tus esperanzas y tu tranquilidad está dada por lo material que tienes. Y eso es el gran error que Jesús que en este caso nosotros podemos evidenciar a través de lo que Jesús nos enseña. ¿Por qué? Sencillamente el joven rico tenía muchas posesiones materiales. Tú y yo no tenemos ni la cuarta parte de eso, ni la quinta, ni la décima parte de lo que el joven rico tenía. Y aún así tú te atreverías a decir, o yo me atrevería a decir, que podríamos seguir al Señor. Eso es falso. Hay que ponerse la mano en el corazón y nosotros no seríamos capaces de hacer algo así. No seríamos capaces, de hacer algo de esa manera. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros no tenemos el resultado económico que tiene el joven rico. Ahora, si él teniendo el resultado económico, si él teniendo todas las posesiones no lo hizo, ¿qué te hace pensar a ti y qué me hace pensar a mí que nosotros sí tendríamos la gallardía de tomar esa oferta y de aceptarla y de realmente hacer lo que es debido cuando Jesús nos lo demanda? En absoluto nada, porque no conocemos el estado de la riqueza. Tú y yo no sabemos qué es vivir sin tener que preocuparnos porque hay hoy para pagar un recibo, o porque hay mañana para pagar una cuota del banco, o porque cualquier cosa. Tú y yo no sabemos qué es eso. ¿Y tú crees entonces que vas a intercambiar eso y un estado de plenitud económica material por un tesoro en el cielo que ni siquiera conoces tú el valor de lo que es? ¿No sabes el valor que tiene? ¿Crees tú que entonces el joven rico al no saberlo era ignorante y tú eras más inteligente que él? Eso es falso. Ni tú ni yo estamos en la posición de juzgarlo a él. Solamente estamos en la posición de ver lo que sucedió y aprender de él. Y sobre todo morir a nuestra carne y morir a nuestro ego y morir a ese hombre terreno que nos ancla y que realmente nos está pisoteando y que no nos permite avanzar. Porque el joven rico dijo que se fue abatido por esta palabra porque tenía muchas posesiones. Y cualquiera diría que Jesús le exigió esas muchas posesiones. Pero Jesús solamente le pidió una sola cosa, como ya lo vimos. Lo interesante de esto es que nosotros estamos en esa posición del joven rico donde preferimos ser ese gobernante y no venir al reino de Dios. Ahora, más adelante dice un título que dice el peligro de las riquezas y dice, voy a leerlo rápidamente. Entonces Jesús mirando alrededor y dijo a sus discípulos, ciertamente, cuán difícil entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Dice en algunos textos, en otros simplemente dice así a plano, pero a los que confían en la riqueza, más difícil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. Él se está refiriendo a que una persona pone su confianza en la riqueza, mientras el Dios Mamón, mientras las riquezas sigan siendo el número uno, mientras tú pienses que esos 200,000 pesos que te sirven para pagar un recibo o una cuota y que realmente tú sabes que se los puedes dar a papá, se los puedes dar a Dios, no lo des y no lo hagas, tú estarás pecando contra Dios y estarás poniendo por encima y siempre primero al dinero. Y incluso aunque se los deja a Dios, aunque los diezmes, los ofrendes o se los deja a alguien, tú estarás incurriendo en esa desesperación de poner tu confianza en el dinero, porque si lo das con dolor y la intención de tu corazón es totalmente distinta y Dios la conoce, allí también estarás pecando. Ahora, pero ellos se quedaron aún más atónitos diciendo entre sí, ¿y quién podrá ser salvo? Jesús entonces mirándolos les dijo, escuchen esto que esto es importante, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, ojo, no habla de familia. Porque hay gente que dice, no, es que dejó su casa y su parentela, dejó su familia y su parentela. No.
Casa habla literal de casa, porque luego empieza a describir la familia y vamos a leerlo bien. Dice que no hay nadie que no haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre, es decir, está describiendo la familia. En algunos textos incluye mujer incluso, o hijos o campos, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. No está diciendo cuando se muera, no está diciendo en la eternidad, no está diciendo después de la muerte, no está diciendo nada de eso en lo absoluto. Dice, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones, y en la edad venidera o en el siglo venidero o en la era venidera, dicen algunos otros textos, la vida eterna. Dice, pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Miremos y entendamos que Dios, Jesús, nos está diciendo que nadie que haga cosas semejantes va a quedar sin recompensa. Es decir, que en esta vida, ojo, en esta vida vamos a recibir 100 veces más lo que estemos dispuestos a entregar por Dios, por la obra, por el evangelio, porque dice por causa de mí y del evangelio. Entonces, al nosotros no recibir el evangelio, porque no somos niños, no tenemos cómo darlo a otros, pero mucho menos no lo vamos a recibir porque nuestras manos están llenas, creyendo que tenemos muchas posesiones, cuando realmente lo que tenemos es un montón de deudas y no tenemos ni siquiera en qué caernos muertos, por hablarlo de una manera vulgar, aunque duela, y nos aferramos a ese poco que tenemos. Es la razón por la cual yo digo que si el joven miserable, el joven gobernante o el joven rico, como algunas otras versiones de la Biblia lo titulan, si ese realmente era miserable porque solo tenía dinero, ahora imagínate en qué posición estamos tú y yo, que somos aún más miserables de él, que él teniéndolo todo no entendió cuál era el negocio que Jesús le proponía porque no supo el valor que tenía el tesoro en el cielo. Ahora tú y yo que no sabemos ni siquiera qué es experimentar la vida del joven gobernante, porque no tenemos el resultado económico que él tiene. Entonces es algo muy interesante para que nosotros analicemos y entendamos en qué posición estamos y no lo juzguemos a él, y por lo contrario aprendamos, pero también entendamos que nosotros, mientras no conozcamos el valor de las cosas, vamos a estar sujetos a la razón humana, en la que yo cambio algo porque sé que vale más que otra cosa, y si no sé que vale más que otra cosa, entonces no me arriesgo a cambiarlo. La cuestión es que nosotros no creemos en el evangelio porque el evangelio nos exige una entrega ciega, entre comillas ciega, porque nosotros estamos dando lo que supuestamente sabemos que vale por algo que no tenemos ni idea si vale o no vale. El problema es no vale, y si vale, ¿para qué? Y como el ejemplo que les hice hace un momento con la valija llena de dinero y el agua, estamos entendiendo entonces que nosotros simplemente vamos a jugar siempre todas las cosas por el valor material en este mundo que puedan aportarnos. Por lo tanto, jamás vamos a ver lo espiritual. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo con ojos espirituales. Ahora, continuando con la enseñanza, también vemos que en Lucas 11:2 les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo interesante de esto es que, primero, pues lo vamos a ver en la próxima entrega, y segundo, que nosotros, en el momento en el que oramos, dice, venga a nosotros tu reino. Aguarda un segundo, ¿no se supone que nosotros tenemos que ir al reino de Dios? Porque entonces pedimos que el reino venga a nosotros. Eso lo vamos a ver en la próxima entrega. Pero para concluir lo que hablábamos del joven gobernante hace un momento, es examinarnos nosotros hasta qué punto no hemos creído el evangelio, para entender cuál es el valor que tiene vivir una vida a través de la enseñanza del evangelio, y asimismo poderlo profesar a otros. Y mientras nosotros estemos en esa posición en la que no entendemos y no aplicamos lo que Dios exige de nosotros, seguiremos arrastrándonos como las sabandijas que realmente somos en el ámbito espiritual, porque sencillamente queremos juzgar lo espiritual a través de una mentalidad carnal. Y al no creer la palabra que Dios tiene para nosotros, al no creer la vida que Dios ya compró para nosotros, estaremos siempre en esa misma posición. No queda más, y por consiguiente he de invitarte a la próxima entrega de este mensaje, que esperemos no tenga problemas de audio ni nada por el estilo, y que se pueda visualizar de mejor manera. Y bueno, eso es lo que quería compartirte en este momento. Dios te bendiga enormemente y hasta la próxima.